Masejet Sukkah, Daf Zain Amudalef 7a, pero tenemos pendientes las últimas tres líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, Veoto Tefach Ehan Ma'amidó, Amar Rama Amino Keneged Hayotze. Primera opinión, si se recuerdan, ayer estuvimos viendo que una Sukkah lo mínimo tiene que tener ¿cuántas paredes? Tres, pero no es necesario tres completas, sino suficiente que tengan dos completas y la tercera puede tener una anchura de un tefaj, 8 centímetros. La pregunta es ¿dónde? ¿Ah? Así es, muy bien, según la opinión de Jajamín, muy bien, esa es la fuente. Dice la Gemara, pero está bien, de donde sea que lo prendamos, ¿dónde va esa pared de un tefaj? Vamos a ver varias opiniones. Primera opinión, que es la opinión de Rab, dice que se coloca en continuación de uno de los extremos de la pared. Ahorita, para hablar con ustedes de este tema, para que esté más claro, ¿sí? Para que no haya confusión, vamos a hablar así. Yo me voy a referir, la Sukkah normalmente tiene ¿cuánto? Tiene 4 paredes. Vamos a referirnos pared norte, pared este, oeste y sur. ¿Ok? Hay dibujitos ahí. Esa Gemara es sofisticada, Saúl, esa Gemara. Nosotros todavía no tenemos ese nivel, pero bueno, de todas maneras, escuchen bien. Esta Sukkah tiene la pared del norte y del este. ¿Ok? La que estamos hablando ahorita. La pregunta tiene una pared completa norte y este. La pregunta, y por otro lado, el oeste y sur están completamente vacías. Nos dice la Gemara, Jajamín nos dicen, tienes que colocar una tercera, pero no una tercera completa, sino una tercera que sea de una anchura de un tefaj. La pregunta es dónde ponerlo. Entonces, la primera opinión, que es la opinión de Rab, dice que coloca ese tefaj continuación en uno de los extremos, o sea, en la esquina noroeste o en la esquina sureste. ¿Sí? Ahí lo sacas. Esta es la primera opinión. Segunda opinión, dice la Gemara, Amale Rav Kahana Berrabasi le Rab, Veyamidenu Keneget Roshator. Dice, no señor, no lo vas a poner en continuación a esas dos paredes, sino lo vas a poner en contra. O sea, lo vas a poner inclinadamente ese tefaj. ¿En qué esquina? Entre los dos lados que no hay pared. O sea, en el suroeste. ¿Sí o no? Aquí en la Gemara hay unas fotos parecidas, pero no son claras, según Rashid, no son exactamente así. Pero de todas maneras, ahí seguramente tienen una imagen. ¿Está claro o no? La esquina que no hay nada. ¿Y por qué? ¿Qué ganas con eso? Cuando la pones horizontalmente, perdón, inclinada, cuando la pones inclinada, automáticamente ese tefaj diagonal, ¿sí? Automáticamente eso te toca ambos ambientes, ambas direcciones. Es como si fuera que tienes dos lados completos y un tefaj que te toca dos, y por eso te sirve el azúcar. Esta es la segunda opinión. Y la primera opinión no le respondió. Shatik Rab, no le importó esa opinión. Él se queda con su primera opinión, que dónde hay que poner ese tefaj en continuación de una de las paredes existentes. Sigue diciendo la Gemara, Itmarnami Amar Shmuel Mishme de Levi, Ma'amido que negue Tzef, Vejen Morim Midrash, Ma'amino que negue Tzef. Efectivamente, también así como Rab opina Shmuel en nombre de Levi, y así opinan los Jajamim en el Bet Midrash, que esa tercera pared no tiene que colocarse en la otra esquina, sino en continuación a las paredes existentes, ¿sí? Como la primera opinión. Próxima opinión, dice la Gemara, Rabbi Simón, Veitei Rabbi Yoshua Ben Levi Amar, Oselo Tefah Sohek. ומעמידו בפחות משלושה טפחים סמוך לדופן, בכל פחות משלושה טפחים סמוך לדופן כלבוד דמי. Dice la Gemara, otra opinión. No. Ese tefaj no va en continuación pegadito a las paredes. O sea, no va en la esquina sureste ni en la otra esquina noroeste. Tampoco va, como dijo la segunda opinión, que va en la esquina diagonal, o sea, en la esquina suroeste, ¿sí? Tampoco va ahí. ¿Dónde va? Va en uno de los lados en el que tú quieras. O vamos a agarrar un ejemplo, ¿sí? Va en el lado este, pero no pegado a la esquina noroeste, sino lo alejas un poco menos de 3 tefajim. ¿Qué ganas con eso? ¿Qué gano con eso? Te voy a explicar qué gano con eso. Que cuando tú tienes una pared que tiene 4 tefajim, automáticamente es la mayoría de una pared. ¿Por qué tiene 4 tefajim? Porque es un tefaj y está pegado a la otra esquina en menos de 3 tefajim. Casi 4 tefajim va a tener. Por lo tanto, tenemos la halajá, como estudiamos ayer, la but, cuando hay un espacio entre una y otra cosa de menos de 3 tefajim, como si fuera que está cerrado. Entonces tengo una pared de 7 mínimo, otra pared de 7 mínimo, y la otra pared que tiene un tefaj, pero como está pegado, como hay un hueco de menos de 3 tefajim, tiene 3 y pico tefajim, que es la mayoría de una 3.8 tefajim, por decir, que es la mayoría de una pared que de Sukkah, y por lo tanto está permitida. Tercera opinión. Muy bien. Ya acabamos con este tema cuando tenemos dos paredes, en dos ambientes, dos lados, dos direcciones,
¿Cómo hay que hacer? Tres opiniones. Una, un tefaj seguido de inmediato después de los extremos. Otra, diagonal en el lado paralelo en la esquina que no hay nada. Y la tercera opinión, que tiene que ser un tefaj no diagonal en uno de los ambientes, en una de las direcciones, pero que esté separado de los extremos, menos de 3 tefajín, para que así pueda cerrar más pared. Ahorita la Gemara habla de otro caso. Fíjense este caso. Tengo una suká que las paredes, a diferencia del caso que estuvimos hablando hasta ahorita, que es una pared como una L, dos paredes como una L, una en el norte y otra en el este, la Gemara ahorita habla en un caso, ¿qué pasa si tengo una pared en el este y otra en el oeste? O sea, una pared, tengo dos paredes, una enfrente de otra. La pregunta es si ese tefaj que tú me dices, que la tercera tiene que tener, también sirve en este caso o no. Y en caso que sí, ¿dónde hay que ponerlo? ¿Sí está claro? ¿Está claro el caso o no? O sea, en vez de tener una pared en el norte y otra en el este, tiene una en el este y otra en el oeste. De tal manera que el norte y el sur están vacíos. La pregunta es si puedes poner el tefaj y dónde ponerlo para que tenga las tres paredes según la opinión de Jajamim y que esté kasher la azúcar. Amarra viuda, suká suya que me voy, que será. Beotó tefaj mamidó lejol ruach sheitze. Viene la opinión de Rabiuda y dice algo muy sencillo. En ese caso, puedes poner también que un tefaj sin problema puedes poner. Puedes poner las dos paredes, una enfrente de otra, y pones un tefaj donde tú quieras, pero no en los extremos. En este caso, los extremos, ¿cuáles son? Las cuatro opciones. ¿Está claro en este caso? Aquí no tienes, conectada. Rabiuda aquí opina como la primera opinión de Rab, conectado. Entonces puedes ponerla donde tú quieras, conectado, y que sea a continuación de una pared existente. Tienes cuatro opciones. O en la esquina sureste, noreste, noroeste y suroeste. ¿Está claro o no está claro? Perfecto. Esa es la primera opinión de Rabbi Yehuda. Segunda opinión, Rabbi Simón. Simón, ¿qué dice Rabbi Simón? Veitema Rabbi Yoshua ben Levi Amar, o se lo pas arba'a u mashu ma'amido, bepajot mi shelosha samuch latofen. Mejor, bajot mi shelosha samuch latofen que la butami. Dice la Gemara aquí, Rabbi Simón hace algo en la mitad. Dice, primero que todo, en este caso, ya que no son dos paredes que están conectadas, sino una enfrente de otra, como explicamos, y como va a explicar también la Gemara más adelante, no va a ser suficiente un tefaj. Aquí va a tener que hacer ¿qué? Va a tener que hacer un pas. Un pas que tenga 4 tefajín. ¿Qué significa pas? Una pared que tenga una anchura de 4 tefajín por lo menos. ¿Y dónde coloca esos 4 tefajín? No pegados a una de las esquinas, sino menos de 3 tefajín. De tal manera, escuchen bien, si de una pared que está del este a la otra pared que está en el oeste, o sea, una enfrente de otra, vamos a decir que hay 7 tefajín de anchura, ¿ok? De ancho entre una y otra. Eso significa que el sur y el norte no tiene pared. Se escuchen bien, en este caso, yo agarro una pared que tiene 4 tefajín y por decir la pongo a ¿qué? La pongo a 2 tefajín y medio del lado izquierdo. Entonces voy a tener 4 tefajín más 2 y medio, ¿cuánto es? 6 y medio. Y también voy a tener la UD para el otro lado. ¿Por qué voy a tener la UD para el otro lado? Porque también voy a tener menos de 3 tefajín. Eso significa que voy a tener una pared que está completa ¿de cuánto? De 7. En este caso va a estar permitido, así opina rapidísimo. Pregúntale a Imara, ¿Umaishna tan de Kamar Tzagya Tefach Sojek Umaishna de Kamar Vaya Pasar Baja? Hatan de Ika Shete de Fanot, que il Hatan Sagila Betefach Sojek. Aja, de Leika Shete de Fanot y Ika Pasar Baja in y Lolo. Dice la Imara, no entiendo por qué tú rapidísimo en este caso de dos paredes, una enfrente de otra, y si, necesitaste de que quede que se coloquen una pared que tenga 4 de fajín de ancho y que tenga una separación, etcétera. Y en el caso de antes me dijiste que cuánto necesita, también una separación de menos de 3 tefajim, pero suficiente ¿cuánto? Un tefaj. El mismo Rabbi Simón me dice allá un ancho de un tefaj, aquí me dice un ancho de ¿cuánto? De 4. ¿Por qué? Dice Rabbi Simón, te voy a explicar muy sencillo. En el caso que estuvimos hablando antes, tenemos 2 paredes completas, o sea, 2 paredes conectadas. Cuando tú tienes 2 paredes conectadas como una L en el norte y en el este, y tú vienes a aumentar, es suficiente. Pero aquí tú tienes 2 paredes que no están conectadas. No tienes cómo conectarlas. Para conectar esas 2 paredes y que te sirvan esas 2 paredes, tienes que tener una pared que esté mejor hecha. No va a ser suficiente con un tefaj. Por eso necesitas poner 4 tefajín alejados menos de 3 tefajín de un lado y automáticamente menos de 3 del otro. Y así va a tener ¿cuánto? Va a tener una pared entera. Así es. Así es. Dice la Gemara. Amarraba, de enani teret en la betzurata petach. Ahorita volvemos, la Gemara vuelve al caso de 2 paredes en la suká, pero en L. Muy bien, Hazakubaru. 2 paredes en la suká en L. ¿Sí o no? ¿Qué significa L? En L, pegadas, una a la otra. Una en el norte y otra en la dirección seguida, que puede ser el este. Ese es el caso de nosotros. Nosotros ya vimos 3 opiniones sobre eso.
o un tefaj seguido a uno de los extremos, o en la parte, en la esquina que no hay pared, diagonal, o dimos la opinión de Rabbi Simón de que tiene que ser un tefaj en una de las direcciones menos de 3 tefajim a uno de los extremos. Dice Raba, ama Raba ve'enani teret ela betzurata petach. Dice Raba, también cuando tú le pones un tefaj en uno de los extremos, ¿sí? Como la opinión de quién, de Rab, adicionalmente a eso, aparentemente, como vamos a ver ahorita en la Gemara, tiene que tener también Tzurata Petach. ¿Qué significa Tzurata Petach? Escuchen bien. Tzurata Petach es algo muy importante para saber en Masejet Tzukah, en Masejet Tirubín, y aplica para muchas alajot, para mezuzá, para muchas cosas aplica. Tzurata Petach es algo muy sencillo. Cuando tienes dos palos horizontales, verticales, perdón, y un palo horizontal que está por encima, no a los lados. Mucha gente cuando hace la Tzukah y quiere hacer Tzurata Petach, para las leyes que sean, no vamos a entrar en eso, se equivoca sin querer y pone los dos palos y el palo horizontal que va arriba, ¿que dónde lo pone? Así al lado. Eso no sirve. Para hacer Tzurata Petach tiene que tener ¿cómo? Tiene que tener el palo que va arriba, el marco que va arriba, por encima de los palos verticales. ¿Sí? Eso es Tzurata Petach. Si no, ¿ah? No dentro y abajo, sino encima. No así, sino así. Exactamente. Dice Raba, ahorita Tzurata Petach, normalmente, ¿qué es Tzurata Petach? La forma de una puerta. Al tú poner la forma de una puerta, automáticamente estás diciendo, esto para mí lo veo como una pared. Y la razón que hay un hueco es que una entrada. Yo les pregunto a ustedes, aquí tenemos en la sinagoga una puerta en la entrada. ¿Sí? ¿Eso tú lo ves como una pared o como un hueco? Como una pared, pero ya que tiene una forma de puerta, o sea, dos palos y un marco, ¿sí? Automáticamente que se convierte una puerta que está dentro de la pared, pero no tan anula la pared. Por lo tanto, aquí también Raba viene y te dice, en este caso, se necesita, ¿qué? Tzurata Petach. Necesitas en el tercer lado que no hay nada, poner un palo vertical, otro palo vertical, en la otra esquina, completamente en la esquina, suroeste, y después poner un palo horizontal por encima de ellos. Y de esa manera va a tener dos lados completos, y el tercer lado va a ser como una puerta, porque va a ser una puerta que va a tener dos palos horizontales, dos palos verticales y un horizontal por encima de él. ¿Qué? Exactamente, exactamente. Ahorita, esta primera opinión, para aclarar, él opina que se necesita hacer Tzurata Petach y no se necesita que tengas tefaj, se necesita que tengas tefaj en total. O sea, entre los dos palos que están horizontales, tiene que tener ¿qué? Un tefaj. Entonces, entre los dos, cada uno, ¿cuánto va a tener? Medio cada uno. Medio más medio. No te dije yo que es un DAF de cálculos hoy, está bien. No, eso no hace, no hace. Sí, sí. Aunque hay una opinión en Irubín que sí, pero no, aquí no. Sí. Entonces, esta es la primera opinión. Ahorita hay otra versión en Raba que es parecida, pero no igual. Dice la Gemaraika de hambre amarraba beniter nami vesturata petach. Otra opinión es que Raba no viene a anular y a discutir la primera opinión. Él está de acuerdo que un tefaj suficiente en uno de los extremos, pero él te da otra opción. Si no tienes un tefaj para colocarlo en un palo vertical en uno de los extremos, como la primera opinión anteriormente, puedes hacer otra opción, menos de un tefaj, o sea, no hace falta medio y medio, un cuarto y un cuarto, inclusive, y arriba un palo horizontal sobre ellos. Tercera versión de Rabaika de hambre amarraba y tzijanami tzurata petach. Tercera opinión es que no, que Raba opina que se necesita un tefaj en los extremos, en uno de los extremos, y adicionalmente Tzurata Petach. Se vamos a resumir. Tres opiniones, tres versiones, ¿cuál es la opinión de Raba? Primera versión es, se necesita ajuro Tzurata Petach. Y la condición es para esa Tzurata Petach que sirva, tiene que tener entre ambos laterales un tefaj. Segunda opinión, no se necesita ajuro Tzurata Petach. Puedes usar o un tefaj en uno de los extremos, o Tzurata Petach, lo que tú quieras. Tercera opinión, necesita los dos. También un tefaj en uno de los extremos y también Tzurata Petach. ¿Está claras las tres versiones o no? Muy bien. No, uno solo. Uno solo. Sí. O sea, tienes que tener, el nami tiene que tener lo que la otra opinión dice, que es un tefaj, y Tzurata Petach, que ahí no hay una alajá de medida de un tefaj. Rabashe Ashkeje le Rafkana de Kaavid Tefach Sohek. De Kaavid, Tzurata Petach. Amarle lo sabar marle ha de Raba. De Amar Raba beniter nami Tzurata Petach. Amarle ani keidach lishna de Raba svirale. De Amar Raba utzricha nami Tzurata Petach. Dice la Gemara cuenta que Rabashe se encontró a Rav Kahana, a otro rabino, que estaba haciendo la suká, hizo dos paredes
Y el tercer lado, ¿qué hizo? Hizo un murito, una continuación de un tefaj completo. Y adicionalmente hizo también, ¿qué? Surata Petach. Le preguntó el otro jajam, oye, pero Raba opina que una vez que tú ya pones el tefaj, no hace falta poner Surata Petach. Dice, mira, hay varias versiones en ese jajam, en Raba. Y yo opino como la versión de Raba que dice que se necesita también tefaj y también Surata Petach. Entonces, fíjense, en este caso de dos, para resumir, en este caso de dos tenemos que, en dos paredes tenemos varias opiniones. Entre versiones y opiniones son las siguientes, para resumir. Primera opinión es, necesitas que sea que un tefaj en uno de los extremos. Maravilla. Segunda opinión, no en uno de los extremos, sino diagonal en la esquina que no hay paredes en absoluto. Tercera opinión, un tefaj sojek. No expliqué qué es sojek. Sojek es un tefaj. Hay dos tipos de medidas sojek. Hay dos tipos de tefajim. Tú lo mencionaste hace unos días. Un tefaj es esto. Ahorita yo puedo medir esto con los dedos apretados, así, o puedo ponerlo así un poquito suave. Automáticamente eso me agarra que el tefaj sea un poquito más. En vez de 8 centímetros, según nuestros cálculos, 9. Esta opinión de Rabbi Simón opina que es tefaj sojek, pero no vamos a entrar a eso. Entonces, tercera opinión de Rabbi Simón es que pongas el tefaj sojek, ¿en dónde? No en el extremo ni diagonal, sino en una de las direcciones, en una de las paredes, alejado menos de 3 tefajim para formar una pared en total. Perfecto. Cuarta opinión es la opinión de Rab, que hay varias opiniones en eso. O que necesitas que sea un tefaj, necesitas surata petach y entre ambos palos horizontales tiene que poner ¿qué? Verticales, pero entre ambos palos verticales tienes que tener un tefaj completo. O que él está de acuerdo también con la primera opinión, que pues suficiente un tefaj en uno de los extremos, pero hay otra opción de surata petach. Y tercera versión de Rab es que ¿qué? Una opinión nueva, que se necesita también un tefaj en el extremo, como la primera opinión mencionada, y también adicionalmente surata petach. Muy bien. Te voy a explicar por qué lo garcina. Porque el que dice tefaj sojek es Rabbi Simón. ¿Me entiendes? Exactamente. Vamos. Dice la Gemara. Shtaim que ilhatán, vimos en la baraita anteriormente y ahorita volvemos a esto y ahorita se empieza un poquito no a complicar, pero hay que estar concentrados. Dijimos que se necesitan 3 paredes, pero no 3 paredes completas, sino 2 completas y la tercera, inclusive, un tefaj va a ser suficiente. ¿Dónde poner el tefaj? Etcétera, ya lo vimos en el caso que son 2 paredes como una L, o sea, en el norte y en el este tenemos paredes. La pregunta es dónde poner el tefaj, este es todo el mahloket que vimos y también sé que es surata petach, etc. Dice la Gemara, escuchen bien. Amar Rabbah. Dice Rabbah con hey. Se arregla la versión. Vejen le Shabbat. Migo de había dofen leinian sukkah. Había dofen leinian Shabbat. Ustedes saben que las paredes también juegan un rol, no nada más en la casherización de la sukkah, sino si tienes una calle, estás en la calle en Shabbat, ¿qué es eso? Reshut Rabin, propiedad pública. Para convertir esa propiedad pública a propiedad privada particular, necesita tener, en verdad, 4 paredes de Rapanán, pero mi doraitá, suficiente que tenga ¿cuánto? 3 paredes. 3 paredes tiene que tener. Pero en Shabbat, esas 3 paredes tienen que ser 3 paredes. No es suficiente 2 paredes más un tefaj. ¿Ok? Pero te dice la Gemara, ¿qué pasa si estás haciendo una sukkah y te encuentras en Shabbat? O sea, Shabbat es Sukkot. Dice la Gemara, ya que cuando tienes 2 y esa sukkah está en la calle, como en Israel, ustedes ven que hay Sukkot en la calle, y esa sukkah la haces como 2 paredes y un tefaj, porque eso es suficiente. ¿Puedes cargar dentro de la sukkah o no? Según la ley de Shabbat no puedes. Pero ya que esa tercera pared chiquita de un tefaj te sirve para hacerte pared para sukkah que te encuentras en Sukkot, decimos que también te sirve para Shabbat. O sea, tú no puedes contradecir ese tema. En verdad no sirve para Shabbat, pero una vez que estás en Sukkot, yo te pregunto, ¿cuántas paredes tiene la sukkah ahorita? ¿Que tú me respondes? 3. Entonces también para Shabbat 3. Tú no puedes decir, no, para Sukkot 3, para esto no. No puedes estar dividiendo las cosas. Así dice la Gemara. Pero, ¿qué pasa si después de Sukkot ya acabó Sukkot? Y ya pasó una semana y ya es un Shabbat ahorita que no es Sukkah, que no es Sukkot. En ese caso ya no tienes una obligación por qué llamar a ese tercer ambiente, a esa tercera dirección una pared, porque ya Sukkah no está. Si tú dices, te pregunto, ¿para Shabbat sirve o no sirve? No sirve, porque ya no es Sukkot. Que estamos hablando únicamente cuando es Shabbat de Sukkot, que ya que te sirve, escuche que Mitoch se llama amigo, Mitoch, ya que te sirve para qué, para Sukkah, este mismo Shabbat, para hacerlo tercera pared, te damos la ñapa y te decimos que también te sirve para qué, se dice aquí ñapa o no se dice ñapa.
Te damos la ñapa y te decimos que también te sirve ¿para qué? Para Shabbat. Muy bien. Y por lo tanto se puede cargar dentro. Ojo, se puede cargar únicamente de Oraitá. De Rapana necesitas un cuarto lado. No vamos a entrar en eso, vamos a hablar únicamente en el tema de Oraitá ahorita. Dice la Gemara, no me cuadra que decimos migo. Tú me acabas de decir que decimos migo. Que si en Sukkah sirve, entonces en el mismo Shabbat que está de Sukkot, te sirve también para Shabbat. No me cuadra, dice la Gemara. ¿Por qué no me cuadra? Eiti beabaye, un miambrin amigo, beatania dofen Sukkah, bedofen Shabbat. Perdón, beatania dofen Sukkah, que dofen Shabbat. Uilvat shelo yeheben kanela javero shelo shatef ahim. ויתרה שבת על סוכה, escuchen bien, שהשבת אינה ניתרת, אלא בעומד מרובה על הפרוץ, מה שאין כן בסוכה. Dice la Gemara, en general, las alajot de Sukkah, de paredes de Sukkah, son parecidas a cuáles alajot, a cuáles leyes, a las de Shabbat. ¿Sí? Y por lo tanto, si una persona quiere venir a hacer una pared en Shabbat, que no sea una pared de una lámina, sino de varios palitos, la alajá es que si entre palito y palito hay menos de 3 tefajim, como si fuera que está todo cercado, y como sirve en Shabbat, también va a servir en Sukkah. ¿Sí? Hay más loquets en Sukkah, sirve en todas las paredes o en una sola pared. No vamos a entrar en eso en este momento. Dice la Gemara, pero Shabbat tiene algo mayor a Sukkah, escuchan bien, le voy a decir, que en Shabbat, se lo digo una vez, todo lo que tú me dices que te permito cuando hay palitos y hay huecos, es únicamente cuando en total de las 4 paredes o 3 paredes, necesitamos hablar en 3 para no confundirnos, hay más, menos hueco que tapado. O sea, si yo tengo 3 paredes de Shabbat, que entre palo y palo hay menos de 3 tefajim, entonces según la halajá, debería de ser la bud y las 3 están completas. Pero no, así no es la cosa. Tiene que tener otra condición. Que en total el hueco que haya entre las 3 paredes sea menor a los palos, a lo tapado, ¿sí? Por lo tanto, si el palo, por decir, mide 2 centímetros y entre palo y palo hay 24 centímetros, 23 centímetros, menos de 3 tefajim, entonces, ¿qué tienes más? ¿Hueco o tapado? No, si tienes todo, alrededor de todas las paredes tienes palo de 2 centímetros de ancho y entre palo y palo hay 24 centímetros, un poco menos de 24, 23 centímetros, por decir, de aire. ¿Cómo le llamas? ¿Brecha? ¿Qué? ¿Y cómo se llama lo que está tapado? ¿Tapado? Ok. Entonces, cuando tiene más brecha en total entre todas las paredes que lo tapado, ahí ya no sirve. ¿Sí? Pero, en Sukkah no decimos eso. Y también cuando hay más brecha que tapado, decimos que está kasher. ¿Sí? Dice aparentemente, Shabbat, ¿qué dijo ahorita la varita esta que acabamos de decir? Shabbat no sirve y Sukkah sí sirve. Dice la Gemara, ¿pero por qué? Aparentemente se refiere a que Shabbat, dice la Gemara, Maila vieterá Shabbat de Sukkah. Velo, amigo, aparentemente se refiere que inclusive Shabbat va a ser más estricto de que no va a servir, inclusive que es Shabbat de qué? De Sukkot. A diferencia de un día normal de Sukkah, que no es Shabbat, de que ahí decimos que para Sukkah sí sirve. O sea, para temas de Shabbat decimos que no sirve, si hay más brecha que tapado. Y para temas de Sukkah decimos que sí sirve. Y lo que decimos que en Shabbat no sirve es inclusive que aparentemente que te encuentras en Shabbat de Sukkot. Entonces, ¿qué decimos? Vemos que no decimos migo. Porque si sí hubiésemos dicho migo, tenemos que decir de la misma manera que en Shabbat decimos que en Sukkot decimos que sirve. Entonces en Shabbat de Sukkot debería decir que también sirve. Según el cálculo que dijimos antes, vemos contradictoria a la idea que dijimos antes. ¿Está claro o no está claro? Dice la Gemara, no. Yeterá Shabbat de Alma al Shabbat de Sukkah. Lo que la Gemara te está diciendo, que la Baraitá te está diciendo que en Shabbat no sirve, no se refiere a un Shabbat que es Sukkot. Porque efectivamente, si es un Shabbat que es Sukkot, decimos que de la misma manera que para la Sukkah sirve, también para el Shabbat sirve, como la ideología que teníamos antes. Lo que te dice que para Shabbat no sirve, se refiere para Shabbat cuando un Shabbat normal, cuando no es Sukkot. Y ahí ya no puedes decir el migo porque no te está sirviendo para Sukkah en este momento. Y si no te está sirviendo para Sukkah en este momento, ahí sí ya no aplicamos el migo y por lo tanto vuelve a la halajá normal de Shabbat. Y en Shabbat no sirve y está todo claro. Pregunta la Gemara. Y Aji, dice la Gemara, Litni nami etera Sukkah de Alma, Sukkah de Shabbat. De ilu Sukkah de Alma, vaya tefah sohek, ואילו סוכה לשבת לא בעיה תפר שוחק. וסגי בלחי דעת ודאמר ציקך על גבי מבוי שיש לו לחי כשר.
Dice la Gemara, tú me vienes a decir que la Beraitá nos viene a decir que hay algo más estricto en Shabbat que en Sukkah. Y me acabas de explicar que qué se refiere eso. Shabbat de día de, no de Sukkah. Y es más estricto que Sukkah. ¿Por qué es más estricto que Sukkah? Porque ahí, si tiene más brecha que tapado, no sirve. Y en Sukkah sí sirve. Y según lo que acabamos de decir, sirve inclusive también para Shabbat cuando cae Sukkah dentro de Shabbat. Dice la Gemara, si es verdad que tú tienes razón, que es lo que dijimos ahorita en la respuesta, ¿por qué no me dice otro caso? Que hay un caso que es más estricto Sukkah que Sukkah de Shabbat. ¿Por qué? Porque, o sea, más estricto, un caso al revés, más estricto Sukkah cuando no es Shabbat que un caso de Sukkah y Shabbat. ¿Por qué? Porque una Sukkah normal, si tú tienes, como dijimos antes, es más, si tú tienes dos paredes, ¿qué es lo que tú necesitas? Dos paredes como una L en el norte y en el este. Para cacherizar esa Sukkah necesitas poner una tercera que tenga por lo menos un tefaj. ¿Dónde y cuándo? Ya vimos anteriormente. No vamos a entrar en eso. Pero para Shabbat hay una alajá que midoraitá otra vez. Midrabaná no es así, pero midoraitá. Estamos en el midoraitá. Según Rashi es un problema grande, que él habla nada más de midoraitá aquí, pero vamos a dejarlo eso por un lado. Si tú tienes dos paredes, ¿sí? Perdón, no en el caso que es una pared, dos paredes como una L, perdón. En el caso que es una Sukkah, una pared enfrente de otra. Entonces vimos una opinión que necesita un tefaj en cualquiera de los extremos y otra opinión que es Rabbi Simón que dice que ¿cuánto necesitas? 4 tefajim paz. Pero nosotros la Lajá, un tefaj. Perfecto. Dice la Gemara, tengo un problema. Para Sukkah necesitas, cuando tienes dos paredes, un palo que tenga un grosor de ¿qué? De un tefaj. Pero para Shabbat, para que cumplas las leyes de Oraita básicas, de la Torah básicas, si tienes una pared enfrente de otra, suficiente que pongas un leji. ¿Cuánto es la medida de un leji? Menos de un tefaj. Entonces, ¿qué es más estricto en este caso? ¿Sukkah o Shabbat? Sukkah, ¿verdad? Dice la Gemara, y por otro lado, si hubieses estado en Shabbat, que es Sukkot, aquí vamos a decir al revés, de la misma manera que ese leji te sirve para poder cargar en Shabbat, automáticamente va a poder servir para formar una pared y va a poder poner caja allá arriba y comer en Shabbat allá. Se dice la Gemara, si efectivamente tenemos razón con esto que decimos migo, etcétera, entonces ¿por qué tú no me dices un caso al revés también? Que es más fuerte un día de Sukkah normal que a un día de Sukkah de Shabbat. ¿Por qué? Porque un día de Sukkah de Shabbat, normalmente Sukkah normal en este caso no va a servir, y un día que es Shabbat, ya que para Shabbat sirve, para Sukkah también va a servir. Dice la Gemara, Haulo itztrihale, hashta mikiltale hamirta amrinan, mehamirtale kiltalo kolshiken. Dice la Gemara, ¿qué tú me quieres enseñar con esto? Tú me quieres enseñar de que aplicamos las leyes de uno, y ya que en uno aplica la ley, decimos que también aplica para el otro. Yo les pregunto a ustedes, en general, no en estos casos específicos que estuvimos hablando, para que algo sea una pared, ¿para qué se necesitan más condiciones? ¿En Shabbat o en Sukkah? En Shabbat se necesitan más condiciones. Shabbat es más hamur. Dice la Gemara, si yo te quiero enseñar, tengo dos opciones para enseñarte. Que decimos migo, que de la misma manera que sirve en Sukkah, sirve también en Shabbat de Sukkot. Otra opción es decirte que de la misma manera que sirve en Shabbat, sirve también para Sukkot. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más hidush? ¿No qué es más fácil? O sea, ¿qué es más difícil decir? Que de la misma manera que sirve en Sukkah, sirve en Shabbat. ¿Sí o no? Porque si sirve en Shabbat, seguramente debería servir también en ¿qué? En Sukkot. Dice la hermana, yo prefiero decirte el caso que te dije antes y no el último caso. El último caso que te dice, el último caso te dice que cuando estás en Sukkah normal, no sirve. ¿Sí? Porque tienes dos paredes enfrente, no te sirve. Pero si estás con un leje, pero si estás en Shabbat de Sukkot, ahí sí te sirve. Muchas gracias, pero eso tiene lógica. Si en Shabbat sirve, seguramente va a servir en Sukkot. Lo que yo te quería enseñar es un caso al revés. Que si en Sukkah sirve, también para Shabbat puedes cargar. O sea, tienes dos paredes, no una enfrente de otra, dos paredes como L, y yo quiero poner un tefaj. ¿Para Sukkah sirve o no sirve? Sirve. Para Shabbat no sirve. Yo te quiero decir que aprendemos de Sukkah cuando es Sukkah de Shabbat y lo aprendemos. Eso es un hidush muy grande. Por eso yo preferí elegirte ese caso que mencionamos. Dice la Gemara a continuación. Gufa amar rabá. Sikej al gabe maboy shiesholeji que será. Dice la Gemara, acabamos de decir qué pasa a una persona que tiene una Sukkah, que la Sukkah es pared una enfrente de otra, o sea, una en el este y otra en el oeste, y no le puso ni un tefaj, sino le puso ¿qué? Un leji nada más. ¿Eso sirve para qué? Para Shabbat. Sirve para Shabbat. ¿Está claro? Repetimos esto, señores. Volvemos a repetir este último caso.
Acabamos de decir que tienes dos paredes, una enfrente de la otra. ¿Sí? Una enfrente de la otra, dos paredes. Para Shabbat, para Sukkah se necesita un tefaj. Para Shabbat suficiente un leji, que es un palo horizontal que se encuentra en uno de los extremos. ¿Sí? Dijimos que cuando es Shabbat de Sukkot, ya que para Shabbat te sirve para cargar, tú puedes ponerle también que sekaj. Dice la Gemara otra alajá parecida que aprendemos de Shabbat hacia Sukkah. Veama Rabá, si queja el gabe pase viraot que shera. Hay un tema que se llama pase viraot, se los digo rápido. En Masejet Tirubín está escrito el tema. En Masejet Tirubín, página 17. Está escrito, 17b, está escrito una persona que tiene un pozo en la mitad de la calle. No una persona, en la mitad de la calle. La calle es que resulta rapim, propiedad pública. El pozo tiene las medidas de propiedad particular, tiene 10 tefajín de profundidad y 4x4. ¿Sé cuál es el problema? La gente iba Shabbat con los animales a subir al Betamigdash, etc. Y les sacaban los dueños, los amos de los animales, les sacaban agua del pozo, que es propiedad particular, hacia la calle, que es propiedad pública, prohibido. Malo, malo, ¿no? Entonces, ¿qué uno debe hacer? Dice la hermana, hay una culapa sevirot para oler regalim, que se ponen 4 L's en cada esquina. L, 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 y eso te forma para Shabbat un reshut yahid. Es una alajá especial que fue dicha en el Eruvin 17, como mencionamos, y Be'edat Hashem lo estaremos viendo cuando estemos en el próximo ciclo de Daf Yomi, porque el Eruvin ya pasó. Dice la Gemara, de la misma manera que en Shabbat eso te sirve, igualmente aquí te va a servir para qué? Para Sukkah. Significa que vas a poder tener una Sukkah que tenga unas L chiquititas y cada una tenga un tefaj, una L. O sea, no es que va a tener una L completa, son las esquinitas nada más. Va a poder poner caja arriba y va a estar bien. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cómo puede ser una posibilidad de que uno tenga una Sukkah y no tenga paredes completas en absoluto ni una? Pasé viraot cuando cae Sukkot en Shabbat. ¿Ok? Dice la Gemara, ¿para qué me tienes que decir las dos? Ya aprendimos. Si en Shabbat aplica algo, lo aprendemos para Sukkot. ¿Para qué me tienes que decir también el caso del Leji, también el caso de Pasé viraot? Utzriha, de Yashvina Baboy, Mishum de Ikashtet Fanot Mealiata. Aval Gabe Pasé viraot, de Leikashtet Fanot Mealiata. Eimalo, de Yashvina Pasé viraot, Mishum de Ikashem Arba de Fanot. אבל סיכך לגבי מבוי דלק השם הרבה דפנותי מלא ויש מינן התרתי מחמירתה לקילתה אבל מקילתה לחמירתה מלא צריכה. Dice ¿para qué me tienes que decir todos estos casos que mencionamos hasta ahí? Dice te voy a explicar por qué. Primero que todo, en los últimos dos casos Raba dijo que la misma manera que en Shabbat sirve el leji, igualmente para Sukkah. Dice la hermana, uno hubiese pensado que únicamente en ese caso sirve, pero en el caso de Pasé Viraot, que son las 4 L chiquitas en las 4 esquinas, no sirve. ¿Por qué? Porque en el caso del leji por lo menos tienes 2 paredes completas y el leji algo adicional, por eso te sirve. Pero en el caso de Pasé Viraot, que son 4 L chiquitas que no tienen ni una pared completa, no te sirve. Por eso tengo que hacer el hitush ahí. Te tengo que decir ese caso. Y por otro lado, no te puedo decir solo el caso de Pasé Viraot. ¿Por qué? Porque si te digo solo el caso de Pasé Viraot, te hubiese dicho que únicamente en ese caso está permitido. En el caso de la L, ¿por qué? Porque en todas las paredes hay una culá. Pero la culá es de que ya que en todos los lados tienes pared, se llama que hay 4 paredes. Pero en el caso de que tienes 2 paredes y un leji, que no se llama que tienes 4 paredes, puede ser que no va a estar bien. Por eso necesitas ambos casos. Y adicionalmente también necesitas el primer caso que mencionamos para enseñarte que no nada más aprendemos de Shabbat hacia Sukkah, que es de algo más estricto, algo más leve, sino también lo aprendemos de qué? De Sukkah hacia Shabbat. ¿Cuál es el caso ese? Tenemos una L, una pared completa, 2 paredes completas, no la L chiquitita, sino una L grande, y tenemos un tefaj seguido al extremo, cada uno según su opinión. Decimos que para Sukkah sirve, igualmente también va a servir para Shabbat. Muy bien. Dice la Gemara a continuación. Próximo tema. Sí, así es. Dice la Gemara, Veshahamata merubá mitzilata pesula. Tanu Rabbanan, Hamata mahamat zikuh, velo mahamat efanot. Bioshia Omer, af mahamat efanot. Dice la Gemara, vimos de que hay una alajá de que el skaj, las palmas, el techo, las esteras, tienen que causar de que haya más sombra que sol. Ahorita, ¿qué pasa si efectivamente el techo cumple las condiciones? Tiene más sombra que sol, causa más sombra que sol. Pero el sol entra mucho ¿por dónde? Por las paredes. También las paredes tienen que tener esa condición de que entre más sombra que sol, ¿o no? Mahloket. Primera opinión dice que no es necesario. Rabbi Yoshaya dice, así dice la Tanakamai, Rabbi Yoshaya dice que sí es necesario también esta condición, no nada más en el techo, sino también en las paredes. No, eso fue una discusión respecto al techo. Ahorita la Gemara dice que esta condición se necesita también en las paredes. O sea, si tú quieres tener una pared que está abierta completamente, no sirve. ¿Sobre? No, antes, le voy a decir lo que discutimos antes. Antes discutimos qué pasa en un caso que la azúcar es muy alta. Ese era el caso original. Y la sombra, y la sombra completa de la azúcar no la forma el techo, sino la forma las paredes. Aquí estamos hablando de un caso que tiene una medida normal,
por lo que la sombra del azúcar la forma también el techo como se debe. La pregunta es si la pared tiene que tener también la condición de que esté cerrada y que forme mayor sombra que solo no. ¿Ok? Es un poco diferente. Sí es parecido, pero no diferente. Amar Rabbi Amar bar Shelemia Mishme de Abaye. Maita Amar Rabbi Yoshia, dichtive Sakotá la Aaron et Parojet. Parojet mechitza, Bekakarie, Rahamanase jaja, alma mechitza kiskach bain. Dice además, está escrito respecto al parojet, sí, el parojet, este parojet. Pero no parojet de aquí, sino parojet que estaba entre qué? Entre el Kodesh y el Kodesh HaKodashim, en el Ejal. Sí, el parojet que dividía las partes santas del Bet HaMikdash. Y está escrito respecto a ese parojet, Besakotá. Sakotá viene del verbo que suká. ¿Sí? Mashma, que también el parojet, o sea, que también la pared, el parojet que es, ¿a qué parece? A la pared. No está acostado, sino está parado. ¿Ok? También está escrito la palabra sakotá. Y de aquí aprendemos que las leyes de suká, o sea, las leyes del techo, aplican también para las paredes. Y la misma manera que en el techo tú tienes que tener más, tienes que causar que el techo no tenga muchos huecos y forme más de sombra que sol. Igualmente las paredes tienen que tener estas condiciones. Y Rabbanán y Jajamim, ¿qué van a hacer con este pasuk? Pero Rabbanán hau de nekov bepurtad de mehazek iska. Dice hermano, la razón ahí que dice besakotá sobre el parojet es porque el parojet del Bet HaMikdash, a diferencia de este, no nada más estaba colgado en unas argollitas, sino el parojet del Bet HaMikdash iba aparte para el techo. Entonces esa parte del parojet, ¿cómo se llamaba? Techo, si era techito, y por eso está escrito Sakotá. ¿Sí entienden? O sea, el parojet del Ejal no era nada más horizontal, parado, sino tenía la parte del extremo de arriba metido para adentro. ¿Y eso qué se llama? Techo, porque está así. Por eso la Torah le llamó así, pero no te viene a enseñar esta alhaja. Estamos hablando de las paredes que hay, que vamos a tener con dos paredes y un teja, y por lo tanto voy a tener mucho más sol que sombra en los otros dos espacios. Perfecto, no hay problema. Tienes que tener entre todas las paredes más sombra que sol. Entonces en ese caso va a tener que tener las paredes completamente cerradas, porque si tienen un hueco entre el hueco que hay en las otras dos y los huecos que hay, en estas dos que hay cerradas, ¿cuál va a ser? Va a haber más sombra, va a haber más sol que sombra. No va a servir según esta opinión, pero la halajá es de que no importa. No importa, no nos fijamos en las paredes, la halajá es de que no necesita esta condición en las paredes. Entonces no te preocupes con eso. ¿Está bien? Dice la Gemara, Amar Abaye. Rabbi Yoshaya, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabbi Gamliel, Bet Shammai, Rabbi Elazar, Bajarim, Kulos Tirelo Sukat Dirat Keva Bainan. Dice la Gemara, estos nombres que mencioné ahorita, todas estas opiniones opinan que la Sukat tiene que tener algo. Hay más lo que entre ellos en muchas cosas, no vamos a entrar en eso, pero algo no puede ser una Sukat que sea completamente provisional, tiene que ser algo de permanente. Y la Gemara trae uno por uno. La primera opinión dice la Gemara, Revi, ¿cuál es la opinión de Revi de Tania? Revi Omer Kol Sukkah Shem Barbamos, Trabamos, Pesula. Revi opina que el mínimo del área de una Sukkah, lo vimos anteriormente, ¿cuánto es? 4 amot por 4 amot. ¿Por qué 4 amot por 4 amot? Porque él opina que tiene que ser algo como permanente, como una casa. Próxima opinión, Rabbi Yoshaya de Ambrán. Rabbi Yoshaya la que dijimos antes que las paredes, él dice que no tiene que tener más sombra que sol, sino más sol que sombra, o sea, como una casa. Que no es normal que la casa tenga paredes con muchos huecos, sino siempre esté más tapada que destapada. La próxima opinión, Rabbi Yehuda de Transuká, igual de mala medicina, más pesulá, Rabbi Yehuda Machshir. Rabbi Yehuda es la opinión que dice que cuando es una suká mayor a 20 de amot, nosotros dijimos que no sirve según Jajamín, pero Rabbi Yehuda dice que sí sirve. ¿Por qué? Porque él opina que no importa, o en lo contrario, la suká tiene que ser de una manera permanente. Entonces, ¿qué pasa? Aunque sea una altura mayor a 20 amot, ¿tiene que hacerla fuerte permanente o no tiene que hacerla fuerte? Tiene que hacerla fuerte, aún así. Por eso está caché. Dice la Gemara Rabbi Shimon, la opinión de Rabbi Shimon, ¿cuál es? De Tania, Shtaim kilchatanu shushita filutefach. Rabbi Shimon Omer, Shalosh kilchatanu revita filutefach. Rabbi Shimon también vemos esta opinión porque él opina que cuando tienes dos paredes no es suficiente ponerle un tefach más, sino tiene que tener 3 paredes y un tefach. ¿A qué parece eso más? A una casa, algo permanente, algo más fuerte, algo más firme. La opinión de Rabbi Gamliel también vemos algo así. De Tania, Haose Sukato Berosha Agalao Berosha Sifinar, Rabbi Gamliel posee Rabbi Yehuda Machshir. Rabbi Gamliel dice: ¿qué pasa a una persona que hace una suká? Lo vamos a ver esto más adelante. Una persona que hace una suká encima de una carreta, ¿cómo le dicen? Carreta, una carroza, ¿sí? O encima de un barco, ¿ok? ¿Se puede o no se puede? Rabbi Akiva dice que se puede si tienen las medidas, y Rabbi Gamliel dice que no se puede. ¿Por qué? Porque muy fácil se puede caer con un viento y no lo vas a hacer firme, entonces no se puede. Vemos que Rabbi Gamliel opina que la suká, aparte de ser algo pasajero, pero se tiene que construir de una manera que firme. Próxima opinión. Bet Shammai de Tnan, Mishear Rosh Grupo Basugay Shohanu Beto Japé Bet Shammai Posible Betilem Machshirim. Vimos este machloket anteriormente, como está escrito en la Mishnah más adelante, Javjet, Daf 28. Amudalef está escrito que una persona que está comiendo dentro de la suká tiene que tener una medida de ¿cuánto?
que la azúcar, según la opinión de Bet Shammai, tiene que tener medida de su cabeza, mayoría de cuerpo y para la mesa. Porque, y Betiler dice no hace falta mesa. ¿Se recuerdan que estudiamos esto anteriormente? ¿Por qué se necesita mesa? Otra vez, porque el azúcar no nada más tiene que ser un lugar que uno pueda entrar y comer incómodo, sino tiene que tener una mesa. Normalmente en la casa que tiene mesa, aquí también tiene que tener mesa. Entonces vemos aquí que también el azúcar tiene que ser algo de permanente. Próxima opinión, Rabbi Eliezer de Tnan Haose Sukato Kemit Serif, Oshes Mahal Lakotel, Lakotel Rabbi Eliezer Posel Efishe en la Gag, Bajamim Machshirim. Rabbi Eliezer también vemos esta, vamos a ver esta Mishnah más adelante en Daf Yutet Amud Bet, que dice que ¿qué pasa una azúcar de que no tiene techo? Si no tiene tiene un palo, tiene muchos palos que están hechos así, como una cabaña, pero no tiene ni una pared directo. Esta la Gemara no sirve según Rabbi Eliezer. ¿Por qué no sirve según Rabbi Eliezer? Otro caso es que no pone los palos por todos los lados como una cabaña así redonda, es como un toldo así de los redondos, sino los pone apoyado en una pared, pone muchos palos así y él está dentro. Tampoco sirve. ¿Por qué? Porque eso no parece una casa normalmente tiene techo. Vemos que él también lo compara a una casa, porque tiene que ser algo más firme, algo más permanente. Y por último la opinión de Ajerim, de Tania Ajerim Ombrim, dice la Gemara. ¿Quién es Ajerim? Rabbi Meir, muy bien. Suká suya que shovach pesula le fiché en las aviot. Una azúcar que está hecho de una manera redonda, o sea que las paredes no son cuadradas, no sirve. ¿Por qué? Porque no tiene ángulos, no tiene esquinas. ¿Y por qué tiene que ser? ¿Qué te importa? Si es grande y se puede... No, porque normalmente ustedes han visto una casa que es redonda, hoy en día ya hay cosas así modernas. Pero en el tiempo de antes, ¿cómo eran las casas? Cuadradas completamente. Otra vez vemos que tiene que ser comparado a una casa. Estas son todas las opiniones que entre todas vemos que todos opinan a su manera, otra vez cada uno a su manera, que tiene que ver algo con algo fijo, algo con algo permanente. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yohanan, no sé si vamos a alcanzar, pero vamos a tratar. ¿Saben qué? No, un segundito. Vamos. ¿Saben qué? Vamos a quedar aquí. Mañana vamos a hablar de un tema interesante que es de cálculos, una belleza de cálculos. ¿Saben qué? Vamos a seguir un poquito más y después repetimos esta parte. Amar Rabbi Yohanan, su caso, ya que Kifshan, y Miesh Bekefa, que de Leishev va Esrim, Barba Bene Adam, que Sheravim la Pesula. Nosotros vimos la opinión de Rabbi Meir que dice que cuando es redonda, ¿sirve o no sirve? No sirve. La opinión de Rabbi Meir no sirve. Con esto acabamos, señores. Dice Rabbi Yohanan, no señor, yo discuto contigo. Si es redonda, pero en la circunferencia alrededor del círculo se pueden sentar 24 personas, o sea que es grande, vamos a ver exactamente cuál es la medida. Y como quien opina, ahí sí va a ser kasher esa azúcar. Y si no estoy de acuerdo contigo que es pasur, ¿cuánto es la medida exactamente? ¿Y dónde tienen que estar sentadas las 24 personas? ¿Si en el borde, o por fuera, o por dentro? Y como quien opina, eso de lo vamos a estar viendo mañana. Baruch Amén Leolam. Amén ve amén.